El libro prohibido que revela cómo manipular energías. Lo que nadie quiere que sepas ahora. En un rincón olvidado del mundo, donde las leyendas susurran entre las sombras y las verdades arden como fuego vivo, existe un libro. Un libro que amenaza con desatar un poder que pocos han contemplado y que muchos temen. Las páginas de este ancestral tomo están repletas de secretos oscuros sobre el manejo de energías, flujos, sombras, luz y oscuridad, todo en un solo lugar, esperando a que alguien lo descubra. El viento gélido de la noche parece advertir a quienes se atrevan a caminar cerca de su escondite. Se dice que quien lo lea podría manipular realidades enteras, alterar el destino no solo del corazón, sino del alma de aquellos que lo rodean, puertas que chirrían, ecos de susurros extraños y luces que parpadean sin razón. Aquellos que intentaron desvelar sus secretos enfrentaron destinos terribles, como un hombre que intentó usar sus poderes para el bien y terminó desapareciendo en un abismo. Las leyendas cuentan que sus gritos aún retumban en la oscuridad, buscando ayuda o venganza. Cada mirada furtiva, cada roce con el misterio provoca una mezcla de miedo y fascinación que envenena la curiosidad de cualquier incauto. En este lugar recóndito, donde solo los más valientes se atreven a entrar, la pregunta retumba en el aire: ¿cuál será el destino de quien se atreva a abrir ese libro? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen muy pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La luna, llena y poderosa, ilumina el camino mientras un grupo de jóvenes se atreve a acercarse al lugar donde el libro es guardado. Las manos tiemblan, y el pecho se les aprieta con la mezcla de miedo y emoción. La brisa parece llevar susurros, como si el aire mismo les advierte que desisten de su intento, pero la tentación es insaciable. Justo cuando deciden dar el paso definitivo, un grito desgarrador rompe el silencio. ¿Qué oscuridad acecha en el corazón de esa noche interminable? El eco del grito resonó en la noche, como un trueno distante que sacudió el alma de los jóvenes. Se miraron entre sí, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Habían sido ellos los causantes de aquel lamento aterrador? No habían hecho más que acercarse a lo desconocido, sin la certeza de lo que podría encontrarse en su interior. La tenebrosa oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, acercándose lentamente, como si una sombra les estuviera acechando. ¿Qué fue eso?, susurró Valeria, su voz temblando como una hoja en otoño. No lo sé, respondió Lucas, incapaz de ocultar la preocupación que brotaba en su pecho. Pero debemos seguir. No podemos darnos la vuelta ahora. Los otros jóvenes, aunque temerosos, sintieron que algo les impulsaba hacia adelante. Lo que había comenzado como un simple deseo de aventura se tornaba en una búsqueda peligrosa, llena de sombras inquietantes y secretos. Al dar un paso más, la atmósfera se volvió opresiva, como si el propio aire estuviera cargado de tensiones desconocidas. Mientras avanzaban, los rumores que habían escuchado sobre el libro prohibido colisionaban en sus mentes, junto con preguntas que comenzaban a desesperarles. ¿Qué poder había en ese texto? ¿Por qué aquellos que lo habían buscado antes habían terminado consumidos por la oscuridad? Se detuvieron de repente, al percibir algo en el ambiente, un escalofrío que les atravesó la piel. Unos pasos resonaron detrás de ellos. Voltearon rápidamente, solo para ver a una figura encapuchada que emergía de las sombras. ¿Quién eres?, gritaron al unísono, la adrenalina bombeando en sus venas. La figura se detuvo y levantó una mano, como si invocara silencio. No deberían estar aquí, dijo con una voz profunda y grave. Este lugar no es para los débiles de corazón. ¿Acaso buscan la verdad, o simplemente la curiosidad ha guiado sus pasos? Estamos aquí por el libro, respondió Valeria, sintiendo una mezcla de valentía y desesperación. Queremos saber más, comprender. La figura rió suavemente, como si supiera algo que ellos no podían imaginar. El conocimiento que buscan viene acompañado de un precio.
¿Son capaces de pagarlo? Algunos eligen el poder, otros pocos eligen el sacrificio. Un terror helado invadió el corazón de los jóvenes. La sombra que se acercaba era más que un simple guardián, era un recordatorio de que los límites entre el conocimiento y la locura son peligrosamente delgados. Mientras se debatían en la confusión, la figura se acercó más. Si desean saber, deberán probar su determinación. Solo aquellos con un espíritu inquebrantable podrán abrir el libro. Cada página revelará no solo verdades, sino también sus peores temores, susurró, antes de desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. Ante ellos se encontraba la rojiza puerta que conducía a la sala donde el libro de energías estaba custodiado. Una energía invisible parecía pulsar, llamándolos hacia lo desconocido. Los latidos de sus corazones resonaban más fuerte que el eco de sus pasos. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Ana, sintiendo el nudo en su garganta. Nadie respondió, pero sus miradas cómplices hablaban de una decisión que, una vez tomada, no podría deshacerse. Se acercaron a la puerta, con el destino oscuro y poderoso aguardando en el interior. Al abrirla, una niebla espesa emergió, como si el propio libro exhalara sus secretos. El viento aulló a su alrededor mientras un destello de luz iluminó el rostro de Valeria. ¿Esto qué es?, murmuró con asombro. En ese instante, un grito estridente resonó nuevamente, esta vez más cercano. ¿De dónde venía? ¿Qué destino les depararía? La pesada atmósfera se volvió casi tangible, y el silencio parecía estar gritando para que desistieran. Pero ya era demasiado tarde. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en sus corazones, y solo quedaba un paso más hacia lo desconocido. Cada uno, aferrándose a su voluntad, se adentró en la habitación, y el libro prohibido brilló con una luz intensa. Este sería solo el comienzo, pero ¿a qué costo? La niebla espesa se entrelazaba con la intensa luz que emanaba del libro, creando imágenes fugaces en la vasta oscuridad que los rodeaba. Valeria, con el corazón en un puño, dio un paso adelante, sintiendo que una fuerza invisible la atraía. ¿Qué hay en ese libro?, murmuró Ana, su voz casi ahogada por la ansiedad. El grupo se apretó más, acercándose cada vez más a la fuente de aquel brillo hipnótico. En sus caras, la mezcla de asombro y terror era palpable. La tapa del libro se abrió con un crujido que resonó como un trueno en el silencio absoluto. Las páginas brillaban como si tuvieran vida propia, reflejando destellos de luces en tonos violetas y dorados. Era una visión sublime, pero también ominosa. Los jóvenes supieron que estaban a punto de cruzar una línea que jamás podrían regresar. Energías manipulaciones, leyó Lucas, incapaz de contener su curiosidad. Dice que aquí hay secretos de poder inimaginables. Pero también advertencias. Advirtió sobre los peligros. Su voz se quebró al darse cuenta de lo que significaba. No podemos seguir con esto, intervino Valeria, sintiendo el pánico subir por su cuerpo. No sabemos lo que verdaderamente significa esto. ¿Y si termina siendo nuestra perdición? No podemos dar vuelta atrás, replicó Lucas, ahora con la mirada fija en el libro. Hemos llegado hasta aquí. Perder esta oportunidad sería una locura. La figura encapuchada dijo que tendríamos que enfrentar nuestros peores temores, recordó Ana, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Y si esto libera algo peligroso? Algo que no podremos controlar. Pero ya era demasiado tarde, porque Lucas, empujado por la desesperación y la emoción, comenzó a leer en voz alta fragmentos del texto. Las palabras fluyeron como un canto hipnótico, y a medida que resonaban en el aire, una corriente oscura empezó a girar en la habitación, tomando forma y densidad. Las luces danzantes se tornaron en sombras, y los rostros de los jóvenes se tornaron pálidos al ver que la niebla se convertía en figuras retorcidas, alzándose entre ellos, sus ojos brillaban con un dolor antiguo y una rabia incontenible. «Detente», gritó Valeria, pero era demasiado tarde. Una sombra tomó la forma de una mujer con largos cabellos oscuros, su cara en la penumbra, pero su sonrisa, eso era lo que helaba la sangre de los jóvenes. ¿Quiénes son ustedes para invocar lo que no comprenden? Resonó su voz, fuerte y penetrante como una explosión. El conocimiento que buscan tiene un costo, y yo soy aquí la cobradora. Valeria miró a sus amigos y notó que la expresión de todos cambiaba.
Algunos de ellos estaban atrapados en un trance, embelesados por la visión de poder que prometía el hombre en sombras. No saben lo que hacen, susurró Valeria, apenas alzando la voz. No podemos dejar que nos consuma. En ese momento, la habitación tembló y el libro comenzó a vibrar, cada página dando lugar a un eco que reverberaba dentro de sus mentes, trayendo consigo sus temores más profundos y oscuros secretos. Valeria se dio cuenta de que si no cerraban el libro, aquellos fantasmas podrían arrastrar a cada uno de ellos a un destino de locura y pérdida. Afuera. Cerrémoslo, gritó, moviéndose hacia Lucas. Pero antes de que pudiera alcanzarle, la figura espectral se abalanzó sobre él, sus manos frías como el hielo atrapándolo. Él es mío, susurró la sombra, atrayendo a Lucas con una sonrisa que prometía poder. El pánico invadió a Valeria y Ana, y en un acto impulsivo, lanzaron sus brazos para atrapar el libro, buscando cerrarlo antes de que la oscuridad reclamara a su amigo. El corazón de Valeria latía de tal manera que sentía que podría explotar. Lucas, no te dejes llevar. Y, en un instante decisivo, la luz del libro centelleó, llenando la habitación de un resplandor casi cegador, antes de apagarse abruptamente en un grito aterrador. El silencio dura unos segundos hasta que una voz, distinta a la primera, susurró desde la oscuridad: ¿se atreverán a explorar más allá de sus temores? Porque este es solo el principio. El grupo se miró. Temerosos, sin saber qué camino tomar, confrontar lo desconocido o huir de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Pero el eco de la advertencia resonaba en sus mentes. ¿Qué poder descubrirían y a qué precio? La oscuridad se espesó, convirtiendo la habitación en un sepulcro helado donde solo resonaban los ecos de su miedo. Valeria, con las manos temblando, se esforzó por asimilar la situación. La figura espectral aún mantenía a Lucas atrapado, su rostro desencajado entre la fascinación y el horror. «Suéltalo», gritó Valeria, con la voz desgarrada, mientras Ana intentaba cubrir sus ojos para evitar la visión perturbadora. La risa tenue de la sombra la hizo estremecerse. «No importa cuánto griten, el poder ya es mío». Lucas, todavía fascinado, luchaba por escapar de las garras del temor. «No. No puedo», murmulló, pero sus palabras parecían más un eco de rendición. La sombra se acercó más a él, como una serpiente que se enrosca alrededor de su presa, susurrándole promesas de fuerza y reconocimiento. «Déjalo», Lucas resiste, imploró Ana, avanzando con determinación. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la sombra giró su rostro hacia ella, revelando unos ojos llenos de caos. «¿Resistir? Tu amigo ya eligió su camino». Valeria se sintió impotente. ¿Cómo podían luchar contra algo tan etéreo e invencible? Su mente corría como una tormenta. «El libro», gritó de repente. «¿Y si cerramos el libro? Tal vez eso termine con esto». «Pero, ¿y si lo que está dentro ya está suelto?», preguntó Ana, mirando cada rincón como si alguna salida pudiera salvarlos. Los murmullos de sus amigos parecían mezclarse con las sombras, formando palabras que llevaban a su mente a un abismo. «Estamos atrapados. No podemos dejar que esto nos consuma». Valeria tiene razón. «Cierra ese libro». Lucas, en un breve instante de lucidez, dejó caer la mirada hacia Valeria, suplicando: «Hazlo rápido». Ana se abalanzó hacia Lucas, pero la sombra se volvió hacia ella con una rapidez inesperada. «Suéltalo, pequeña. Él ya es mío». El corazón de Valeria latía con furia, y en un impulso desesperado, lanzó sus manos hacia el libro, arrastrándose por el suelo como si cada centímetro fuera una batalla. Las páginas emitían sonoros quejidos, como si cada palabra le suplicara detenerse. «Cierra el libro». «Déjame leerlo», chilló Lucas, confundido entre su voluntad y la sombra. «No, Lucas, no lo hagas». Valeria sabía que sus temores se mezclaban con sus deseos. En la lucha desenfrenada, la vibra del libro comenzó a intensificarse. Las páginas se abrieron abruptamente, revelando más oscuridad. Valeria hizo una mueca, dándose cuenta de que la sombra estaba alimentándose de su miedo. Las palabras que Lucas había leído se multiplicaban y expandían, dejando correr ondas de energía inquietante.
Voy a cerrarlo yo misma, si es necesario, Valeria gritó sobre el clamor del caos, una chispa de valor surgiendo en sus venas. Se zambulló de lleno en la corriente oscura mientras Ana y ella se entrelazaban en un intento por llegar al libro. Con todo su ser, Valeria presionó las páginas, sintiendo el tirón de la tensión, los músculos de su cuerpo ardiendo. Detente de una vez. No puedes jugar con fuerzas que no comprendes, tronó la sombra, y la habitación tembló. En un instante, el libro se sacudió con un destello resplandeciente, liberando una energía que atravesó el aire, pero, en lugar de cerrarse, el libro comenzó a girar en círculos descontrolados, revelando su verdadero poder. La luz se desbordó, atravesando su piel y llenando sus almas. Valeria gritó en medio del tumulto. «Cierra eso. Cerrado o nunca más volveremos a ser los mismos». La sombra se retorció, ahora volviéndose aún más oscura, furiosa por el descontrol. Aunque Valeria quería vencer la ola de terror, una parte de ella sabía que la batalla aún no había terminado. Finalmente, justo cuando la energía parecía alcanzar su punto más alto, la habitación sacudió un silencio profundo. Los amigos se miraron, la respiración entrecortada, y la figura se desvaneció por un instante. Pero el eco de su voz aún resonaba. El verdadero poder no proviene solo del conocimiento, sino del sacrificio. ¿Están listos para el precio que deberán pagar? Las preguntas flotaban en el aire, y el grupo supo que su camino seguía, amarrado por un destino que apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué significa eso?, murmuró Ana, mientras los latidos de sus corazones sonaban en un eco trágico. Valeria sabía que, de alguna manera, lo peor aún estaba por venir. El silencio en la habitación fue sobrecogedor. Valeria sentía como el aire se volvía denso, como si la presencia de la sombra aún flotara entre ellos. Las palabras de la figura resonaban en su mente, el precio que deberán pagar. ¿Qué sacrificio les exigiría? Ana se llevó una mano al pecho, su mirada inquieta. ¿Sacrificio qué? ¿Qué podría ser más aterrador que esto? El miedo visible en su rostro era un espejo de lo que todos sentían. Lucas, todavía atrapado en la nebulosa de la sombra, parecía perdido entre la realidad y sus anhelos más oscuros. Valeria Lucas de repente se giró hacia ella, sus ojos suplicantes, como si pudieran comunicarse a través del pánico. No sé si puedo volver. Todo lo que he visto, lo que he sentido. Su voz se apagó, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa no era solo una lucha por sus vidas, sino una batalla por el alma de Lucas. Lucas, escúchame, gritó Valeria, tratando de romper la conexión entre él y la sombra. No te dejes llevar. Tú eres más que esto. Con cada palabra, el entumecimiento en su pecho se hacía más agudo. Se dio cuenta de que, en tanto luchaban por cerrar el libro, se olvidaron de que Lucas también necesitaba ser salvado. El libro seguía girando, abrazado en su luz inquietante, como una estrella muerta que atraía todo a su alrededor. Valeria corrió hacia él, decidida a cerrar el libro, y a liberar a su amigo de la penumbra que lo envolvía. Pero antes de alcanzarlo, una risa helada reverberó en el aire. ¿Acaso creen que tendrán control sobre esto?, dijo la sombra, resurgiendo ante ellos, más intensa y desquiciada que antes. Las paredes comenzaron a crujir, y el suelo bajo sus pies temblaba con una energía palpable. El sacrificio es inevitable. Solo el que esté dispuesto a entregarse a las fuerzas que no comprende podrá salvar a otro. No. Ninguno de nosotros va a sacrificar a otro, exclamó Ana, apretando los puños con determinación. La indignación ardía en su mirada. No nos usarás como piezas de ajedrez en tu juego oscuro. ¿De verdad creen que tienen voz aquí? La sombra se burló, acercándose lentamente a Valeria, casi con un movimiento danzón. Porque la verdad es, cada uno de ustedes tiene su propio demonio. Bienvenidos a una elección. Valeria sintió que su corazón palpitaba con fuerza. No importa lo que digas. Nunca te dejaremos ganar, gritó, obligándose a traer toda su rabia y valor hacia el libro. Su deseo de proteger a Lucas era más fuerte que el miedo que crecía en la habitación, pero entonces, escucharon un susurro abrumador, proveniente del libro: Valeria, tú también deseas poder.
Solo tienes que tomar la decisión. Las palabras se entrelazaron con su mente, y, aunque sabía que debía resistirse, había una tentadora promesa que flotaba en el aire. De repente, la sombra extendió su mano hacia Ana. ¿Quién sacrificarías, pequeña? ¿Valeria? ¿Lucas? Cada decisión tiene un precio. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ana. No puedo hacer eso. No puedo perderlos a ustedes. Su voz se quebró y el rostro de Valeria se llenó de angustia. La angustia de su amiga era palpable, anudándole la garganta, mientras las decisiones pesaban como piedras sobre los hombros de cada uno, la desesperación se volvió palpable en el aire. Valeria, todavía al borde del libro, debía tomar una acción decisiva. Sin embargo, un nuevo susurro la embargó. Recuerda lo que eres, antes de perderlo todo. No. No podía permitir que el miedo tomara las riendas otra vez. Con un rugido desgarrador en su pecho, dio un paso adelante hacia el libro, deseando cerrarlo, pero sintió un tirón, como si los mismos hilos de su destino se desgastaran lentamente. ¿Estás lista para enfrentarte a tus demonios, Valeria?, inquirió la sombra, sus ojos centelleando como brasas. Antes de que pudiera responder, el libro dejó escapar un grito ensordecedor, provocando que se aturdieran y, de repente, la luz se apagó. La habitación se sumió en una oscuridad espesa, y la última risa que resonó marcó el inicio de una nueva prueba. La verdad está a punto de revelarse y con ella, la otra cara del sacrificio. Valeria sintió su corazón latir por todo su ser, el precio de las elecciones estaba a punto de quedar al descubierto. ¿Qué camino elegirían? La oscuridad se cernía sobre ellos, como un fantasma vestido de tiempo, esperando su resolución. La oscuridad envolvía a los tres amigos como un manto opresivo, cada respiración les costaba más con cada segundo que pasaba. Valeria fruncía el ceño, tratando de forzar su mente a enfocarse, a encontrar alguna solución. ¿Dónde estamos?, rompió Ana, su voz temblando. Alguien, o algo, nos ha llevado a este lugar, respondió Lucas con voz apagada. La forma en que se había rendido era alarmante. Valeria se dio cuenta de que el peso del libro no solo yacía en sus manos, sino en su espíritu. En la penumbra, la figura de la sombra se delineaba con mayor claridad. Sus ojos ardían con un fuego oscuro que parecía consumir todos los rincones de la habitación. ¿Acaso piensan que podrán escapar de su destino? Este libro no solo guarda secretos. Es la clave de sus más profundos deseos y de sus más oscuros miedos. El eco de su voz reverberó en las paredes, creando un efecto intimidante. Valeria sintió que su piel se erizaba, pero una chispa de desafío comenzó a arder en su interior. No somos marionetas de tus caprichos. No nos asustarás más. Ah, Valeria, la sombra se movía con una fluidez inhumana, ¿acaso no ves? Cuanto más resistes, más fuerte se vuelve el tirón de tu propio deseo. Existen límites que no han sido explorados por ustedes. Cada uno deberá enfrentar su oscuridad para salvar lo que ama. Vivirán en el dilema de la elección. Ana temblaba, pero en sus ojos había un destello de resolución. Podemos juntos enfrentarnos a esto. No estamos solos, Valeria. Nunca lo estuvimos. El tiempo parecía estancarse. La sombra miró a Ana, luego a Lucas, antes de volver la atención a Valeria. ¿Así que han decidido unirse? Entonces, su sacrificio se vuelve una carga compartida. No se engañen, cada acto tiene un efecto. Cada decisión que toman aquí tendrá eco en su mundo. Valeria vio como el libro en el centro de la habitación comenzaba a abrirse lentamente. Las páginas brillaban con una luz intensa, y palabras en un idioma antiguo comenzaron a danzar a su alrededor. No, gritó Lucas, ciérralo. No debemos permitir que nos controle. Pero antes de que pudieran actuar, las palabras se entrelazaron en el aire y los envolvieron. Siluetas de sus peores temores y recuerdos comenzaron a materializarse a su alrededor. Cada uno de ellos enfrentaba sombras de su pasado. Valeria vio el dolor de sus pérdidas, las traiciones que la habían marcado. Valeria. Recuerda tu luz. Ana gritaba mientras se enfrentaba a una versión distorsionada de sí misma, llena de inseguridades. Las luces comenzaron a parpadear,
mezclando colores que se escurrían como un río turbulento. Lucas luchaba contra sus propios demonios, visiones que amenazaban con traspasar la barrera entre su voluntad y la oscuridad insaciable. Esto no es real, no los dejes entrar. No son tú. Valeria suplicaba, pero sabía que cada uno de ellos debía encontrar su propia fuerza. De repente, una explosión de luz retumbó en la habitación, iluminando la realidad con un brillo dorado. Todos se sintieron elevados por un instante. ¿Qué es esto?, preguntó Ana, con la voz entrecortada. Es la luz de nuestras decisiones, respondió Valeria, clara en su descubrimiento. Si podemos unir nuestras fuerzas, quizás podamos contrarrestar la oscuridad. La sombra rugió y se desvaneció por un momento, pero regresó con más furia. No podrán huir de ustedes mismos. ¿Quién de ustedes será el primero en ceder? Ignorando el miedo, Lucas dio un paso adelante, decidido. No vamos a ceder. No seremos sus títeres. La sombra estalló en una risa de locura. Entonces, que empiece el juego de sombra, su fin está más cerca de lo que creen. Valeria se preparó, convencida de que la clave estaba en sus decisiones conjuntas. Justo cuando iba a tomar la mano de Ana, sintió una energía pulsante a su alrededor. La habitación empezó a vibrar, y las líneas entre la luz y la oscuridad comenzaron a desdibujarse. Recuerden, el sacrificio puede no ser lo que piensan, enfatizó la sombra mientras una nueva ola de terror se desarrollaba. El sacrificio puede ser en forma de verdad. O de traición. ¿Estás lista, Valeria? La luz se desvanecía lentamente, como si amenazara con tragarse sus esperanzas, dejando solo la profunda incertidumbre. ¿Están preparados para abordar la profundidad de su propia existencia y luchar por lo que anhelan? La decisión estaba a un susurro de distancia, y el siguiente momento podría cambiar todo. La habitación se tornó un torbellino de emociones y luces parpadeantes, como si el universo mismo estuviera en juego. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras la sombra regresaba, aún riendo, como si alimentándose de su miedo. La energía pulsante que había sentido parecía dividirse en corrientes caóticas a su alrededor, y aunque habían encontrado un momento de claridad, la presión de lo desconocido se apoderaba de ellas. Tenemos que unirnos más que nunca, gritó Valeria, intentando hacer que su voz llegara a sus amigos a pesar del estruendo que las envolvía. Nuestros deseos pueden ser nuestra salvación, pero también nuestras cadenas. Lucas asintió, sus ojos llenos de determinación, mientras mantenía su mirada fija en la sombra. No habrá traición. Seremos un frente unido, dijo, apretando los puños, dispuesto a luchar contra lo que fuera necesario. Ana, sintiendo que el peso del desafío se acentuaba, tomó una profunda respiración. Siempre hemos sido más fuertes juntos. Este es nuestro momento. Vamos. Las palabras resonaron en el aire, estallando en pequeñas chispas de luz. La sombra, por otro lado, pareció encogerse, su risa transformándose en un grito de rabia. ¿Saben lo que eso significa? Cada deseo que analicen deberá ser probado con el fuego de sus propias verdades. ¿Quién de ustedes será capaz de despojarse de lo que más ama? La presión en la sala aumentó, como si pudieran sentir la esencia misma del libro anticipando su decisión. Las páginas, todavía abiertas y brillantes, comenzaron a girar de nuevo, pero esta vez, algo diferente surgió. Palabras nuevos, letras envolventes, comenzaron a fluir hacia ellos, arrastrando los fragmentos de sus pensamientos y sus miedos. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Ana, mientras su voz se entrecortaba con la fuerza de sus emociones. Quiero que elijan, dijo la sombra, ahora más cerca, sus ojos ardían como brasas. Cada uno de ustedes tiene un altar, un sacrificio. ¿Quién se atreverá a arriesgar su paz por el deseo más profundo? Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había considerado que sus elecciones pudieran poner en juego algo tan íntimo, tan poderoso. Era una oportunidad y una trampa al mismo tiempo. Podía ver en los ojos de Ana el reflejo de su propia lucha, el miedo y la incerteza de lo que todo eso significaría. Lucas, sin embargo, se veía decidido, y eso le daba a Valeria algo de valor. ¿Estamos aquí para luchar o en busca de redención?, se preguntó Valeria para sí misma, buscando fortalecer su resolución. No me dejaré llevar.
Lo que quiero libertad para elegir mi propio camino. La sombra se inclinó como si las palabras de Valeria lo lastimaran. La libertad no es algo que se otorga, es un precio que se paga. ¿Listos para sacrificar? Mientras la sala vibraba, un nuevo eco de luz surgió del libro, un rayo que atravesó el aire como una cuerda tensa, desafiando la oscuridad que les rodeaba. El tiempo pausó en un instante, un momento de quietud que parecía llevar el peso de 1000 decisiones. Valeria, Lucas y Ana se miraron, cada uno comprendiendo lo que estaba en juego. Un vínculo aún más fuerte se formó entre ellos. Cuando una pequeña chispa brilló en la oscuridad, la sombra se propulsó hacia ellos, lista para atacar. Prepárense a decidir, aulló mientras la oscuridad se precipitaba. El tiempo se agota. Valeria se sintió abrumada, su mente un mar embravecido de ideas y miedos. Sin embargo, la fuerza que la conectaba con sus amigos iluminó su interior, regalándole una decisión. Juntos, no importa lo que venga. El momento de cambio estalló. Enfrentarlos requería más que valor, necesitarían ahondar en sus almas más que nunca y descubrir las verdades que habían ocultado. Las luces empezaron a danzar, los colores ya no eran solo sombras sino destellos de esperanza, la sombra se echó hacia atrás, sorprendida por su unión, pero aún así, no había terminado. Entonces, bienvenidos al desafío final, donde cada sacrificio tiene un precio. El eco de sus decisiones resonará más allá de este lugar. ¿Están listos para descubrir quiénes son realmente? Mientras el aire se llenaba de una tensión palpable, Valeria sintió que la luz la envolvía, pero la sombra estaba lejos de ser vencida. La lucha apenas comenzaba y la verdad, aquella que habían evadido tanto tiempo, estaba a un paso de ser revelada. ¿Qué secretos ocultos compartirían sus corazones y qué sacrificios tendrían que enfrentar para poder salir? El frío se atenuó por un instante, dando paso a un nuevo tipo de angustia, una que prometía revelar todo lo que habían temido. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrán soportar el peso de la verdad? La sombra se precipitó hacia ellos con una ferocidad inesperada. Valeria, Lucas y Ana se apresuraron a estrecharse la mano, sintiendo en sus pieles el calor de un vínculo que jamás habían imaginado necesitar. La risa de la sombra resonó como un eco retumbante, burlándose de su unión, pero también motivando una chispa de rebeldía en sus corazones. ¿Acaso creen que eso les salvará?, gritó la sombra, su voz un torbellino de emociones oscuras, roncando a través de la habitación. Cada uno de ustedes tiene un precio que pagar. Solo los sinceros soportarán esta prueba. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué implicaba realmente eso? La sombra les estaba ofreciendo un camino a la libertad, pero a costa de sus deseos más profundos. ¿Estaba dispuesta a renunciar a ese anhelo secreto que llevaba guardado por tanto tiempo? No tengo miedo, gritó Lucas, la voz temblándole aunque su expresión proyectaba firmeza. ¿Cuál es tu juego, sombra? Hazlo de una vez. Ah, la valentía, la sombra retumbó, su cabello negro ondeando como un estandarte en el viento de su propia creación. Pero la valentía sin entendimiento es solo una ilusión. Las palabras la golpearon, resonando en su mente, obligándola a cuestionar su valor. Valeria sintió el sudor en su frente, la sombra no solo les ofrecía una oportunidad, sino que también desataba un abismo de inseguridades. La figura oscura se acercó más, su rostro desenfocándose en una marea de sombras, adoptando las características de sus peores miedos. Ana retrocedió, sus ojos brillando con lágrimas. No. No dejaré que juegues con nosotros. Somos más que nuestros temores. ¿Más que sus temores? ¿Creen realmente que pueden escapar? La sombra rió, el sonido cruel y penetrante como cuchillas afiladas. Veamos qué tan fuerte es su deseo entonces. Elijan, ¿qué están dispuestos a soltar? Los colores comenzaron a girar a su alrededor, distorsionando la realidad, añadiendo un sentido de desasosiego. Valeria miró a su alrededor, el brillo crudo de las estrellas que chisporroteaban a su alrededor pareció desvanecerse. Su mente corría a 1000 por hora. Valeria, dijo Ana, su voz ahora un susurro, ¿qué estás dispuesta a sacrificar? Yo. La pregunta la asedió, pero la fuerza de sus amigos era un ancla en la tormenta. Quiero a mi familia,
mis sueños, nuestras risas. ¿Y qué harías si eso significa tener que sacrificarlo todo? La sombra se burló, sus ojos oscuros relucían al borde, esperando. ¿Vas a despojarte de tu esencia? ¿De tu historia? El silencio se volvió pesado, un peso tangible. La intensidad de cada mirada se sentía como hojas de acero cortante en la piel. Valeria podía sentir las vibraciones de sus deseos mezclándose con las mentiras que llevaban dentro. En ese momento, el miedo se tornó una posibilidad aterradora. ¿Qué tal si el deseo más puro que poseían se convertía en su mayor acto de traición? Lucas palpitó. No estoy preparado para perder lo que me hace quien soy, lo que hemos construido juntos. La angustia se filtraba entre las palabras, y Valeria sintió que había un abismo entre ellos y la sombra. ¿Vas a quedarte atado a la esperanza que no trae nada más que dolor?, preguntó la sombra, sonriendo como un depredador que acecha a su presa. ¿Qué pasará si nos negamos a jugar tu juego? Ana replicó, su voz tomando fuerza, un recordatorio de la valentía colectiva. Los ojos del grupo se encontraron en un momento de decisión. La sombra se encogió ante la unión, pero sus labios se curvaron en una roja sonrisa. Entonces, bienvenidos al caos. Prepárense para explorar sus verdades más oscuras, donde cada sacrificio puede ser una liberación o la perdición para cada uno de ustedes. El aire en la habitación chisporroteaba con un nuevo sentido de inquietud, mientras un viento helado recorría sus espaldas. Esa decisión, esa conexión, ya se había convertido en una danza mortal contra la oscuridad. Recuerden, nuestros deseos son tanto un refugio como una trampa, dijo Valeria, sus palabras flotando en el aire como un mantra olvidado que resurgía. Mientras la sombra se disipaba en un torbellino de risa macabra, una nueva revelación apareció en el aire, las palabras del libro brillando con una intensidad que prometía una verdad escalofriante. Prepárense. Sus deseos están hechos de fuego y cenizas. ¿Están seguros de que pueden soportar lo que encontrarán? ¿Listos para el sacrificio? La sombra se desvanecía, dejando detrás un eco de desasosiego. Las luces comenzaron a titilar, y el tiempo, como la verdad misma, pareció desvanecerse por un instante. Valeria respiró profundamente, el futuro girando como una tormenta en su alma. Las preguntas aún incendiaban su ser. ¿Qué estaba dispuesta a perder y a quién se atrevería a sacrificar? El verdadero desafío apenas comenzaba, y cada decisión resonaría en sus corazones para siempre. ¿Estamos listos para enfrentar lo que realmente somos?, se preguntó Valeria mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. El siguiente paso podría definir no solo su presente, sino el futuro de todo lo que conocían. La oscuridad se espesó a su alrededor, y para Valeria, cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. Las paredes parecían cerrarse, y el aire se tornó pesado, como si el mismo espacio estuviera lleno de promesas y peligros. No podemos rendirnos, gritó Lucas, su voz resonando en medio del silencio aplastante. No dejemos que nos rompan. Sus ojos ardían con una determinación feroz, pero Valeria podía ver la incertidumbre acechando en su mirada. Ana apretó los dientes, su mente trabajando con rapidez. Si la sombra quiere nuestros deseos, tal vez la clave esté en lo que en verdad deseamos eliminar de nuestras vidas. Su voz temblaba, pero cada palabra era un paso más hacia la claridad. Los miedos que nos encadenan. Valeria sintió una punzada en el pecho. ¿Estamos hablando de enfrentar lo que ocultamos incluso de nosotros mismos? Sí, respondió Ana, su mirada fija en la sombra ya desaparecida. Quizás al soltar esos miedos, podamos liberarnos de su influencia devastadora. El eco de las palabras de Ana flotó en el aire, pero la incertidumbre todavía calaba en el ambiente. El sacrificio suena más fácil de lo que es, murmuró Valeria, sintiendo que la sombra de nuevos temores cernía sobre ellos. Un instante después, el libro antiguo que había caído al suelo comenzó a brillar tenuemente, sus hojas girando con una vida propia. Sin pensarlo dos veces, Lucas se agachó y lo recogió. Este libro debe contener respuestas. Miró sus páginas, donde palabras en un idioma arcaico parecían brillar frente a su confusión. Tal vez aquí estén las verdades y las trampas que debemos descubrir. Valeria dio un paso al frente, el brillo del libro iluminando sus rasgos.
¿Qué nos dice? Su voz temblaba, un eco de cada emoción latente. Lucas comenzó a leer en voz alta. En la oscuridad se esconden los deseos. Solo al revelarlos se puede dar paso a la luz. Los que ocultan su verdad no encontrará paz. Las palabras parecían cobrar vida, danzando alrededor de ellos, y con cada sílaba, el aire se tornaba más electrificante. ¿Qué significa eso?, preguntó Ana, sintiendo que las sombras a su alrededor se agazapaban. Valeria reflexionó, su mente conectando demasiado rápido los puntos. Quizá debemos compartir lo que hemos estado ocultando. Nuestras verdades, nuestros deseos más oscuros. Lucas la miró, y su expresión contenía una mezcla de temor y resolución. ¿Estás segura? ¿Y si eso nos quita poder? Al contrario, quizás nos conecte más. La sombra se alimenta de nuestras debilidades. Si lo ocultamos, nos aplastará. Ana se unió a la conversación, su voz resonando con esperanzas y temores. Entonces, nuestros verdaderos deseos, esos que ni siquiera sabemos que podemos tener, ¿son la clave si eso significa abrirnos? ¿Aceptar nuestras vulnerabilidades? Los ojos de Valeria ardían con fuego. Tal vez debamos aceptar incluso lo que queremos olvidar para derrotarla. Tal vez debemos desnudarnos ante nuestras propias sombras. De repente, una risa que no era la de la sombra resonó en la habitación. Correcto. Así es como comienzan a caer las máscaras. Era una voz suave, envolvente, que parecía venir de todos lados. Valeria se asustó, la sombra había regresado. Pero, me parece que no están listas, dijo la sombra, apareciendo lentamente frente a ellos, su figura etérea cada vez más definida. ¿Creen que una confesión los hará libres? De eso se trata este juego, de sus verdades más profundas. ¿Se atreverán a conocerlas? El pulso de Valeria se aceleró mientras la sombra se acercaba más. No, esta vez estamos preparadas. Ya no tienes control sobre nosotros. O tal vez si la sombra sonrió, sus ojos oscuros destellando con una malicia inquietante. Hilaremos sus verdades, las dejaremos caer en sus propias trampas. ¿Listos para jugar? El ambiente se ha cargado en un suspenso palpable. ¿Serían capaces de desvelar sus verdades sin ser consumidos por ellas? Las palabras de la sombra resonaron en sus corazones, dejando un eco ominoso de fatalidad. La lucha apenas comenzaba, y cada decisión podría sellar su destino. ¿Estamos listos para desnudarnos ante nuestras sombras?, se preguntó Valeria, mientras el aire temblaba con promesas de revelaciones reveladoras. Y así, en medio del caos anunciado y la oscuridad amenazante, la pregunta brilló como un faro en la tormenta: ¿podrían finalmente enlazar sus deseos con su valentía y enfrentar la verdad que los persiguió por tanto tiempo? La noche prometía algo más que miedo, tal vez la salvación solo se encontraba al otro lado de su valentía. La habitación estaba sumida en una oscuridad densa, como si el mismo aire intentara aplastarlos. Valeria, Lucas y Ana se sintieron aturdidos por las sombras que parecían susurrar secretos que nunca quisieron escuchar. La sombra se cernía, burlona, como un depredador que olfatea el miedo en sus presas. ¿Listos para enfrentar lo que realmente son?, inquirió la sombra, su sonrisa helada se expandió. El sacrificio es el portal hacia el poder que buscan. Pero no será gratuito. Cada uno de ustedes tendrá que liberar su alma, desnudarse ante sus verdades más profundas. Valeria respiró hondo, su corazón latía con fuerza. No dejaremos que nos destruyas, declaró, apretando los puños con determinación. El eco de su voz resonó y, por un momento, se sintió fuerte. Eso es lo que piensas, la sombra rió. Cada uno de ustedes lleva consigo un forajido, un deseo oculto que puede arrastrarlos o liberarlos. ¿Quién de ustedes será el primero en caer? Las luces titilaban, y el libro, aún abierto en el suelo, comenzó a brillar intensamente, sugiriendo que había respuestas a la vista. Lucas se agachó y, temblando, empezó a leer las palabras antiguas que resonaban con fuerza. Cuando el deseo supera la razón, el sacrificio llama. Solo aquellos que se despojan de su oscuridad renacerán. Al pronunciar la última palabra, la habitación pareció vibrar con una energía latente.
Las sombras alrededor de ellos se retorcían, listas para devorar lo que fueran capaces de ofrecer. ¿Y si los deseos son la raíz de nuestros temores?, preguntó Ana, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y tristeza. ¿No deberíamos enfrentarlos juntos, como prometimos? Claro, pero eso exige valentía. Una valentía que muchos no tienen, respondió la sombra, visiblemente complacida. ¿Quiénes somos ahora? Valeria desafió, ¿te atreves a mostrarnos lo que ocultamos? La sombra se acercó, como un viento frío que recorría sus cuerpos. Esa es la pregunta. ¿Qué sacrificarán para salir ilesos de esto? El silencio en la habitación era atronador. Las luces comenzaron a girar en un vórtice de colores. Valeria sintió un escalofrío, una sensación de desasosiego, pero supo que no podía dar marcha atrás. Está bien. Empezaré yo. ¿Qué vas a sacrificar?, cuestionó la sombra, frotándose las manos con una sonrisa perversa. Mis miedos, declaró Valeria con firmeza, voy a dejar ir el miedo a fallar, a perder a mis amigos, a enfrentar mi pasado. Con cada palabra, sentía que una carga se caía de sus hombros. La sombra frunció el ceño al escucharla, las luces parpadearon, y todo pareció temblar. Valeria, dijo Lucas, su voz llena de aliento. No estás sola, nosotros también. Vamos a enfrentarlo juntos. Ana asintió, sus ojos brillando con determinación. No importa lo que pase, somos un equipo. De repente, una figura oscura se materializó ante ellos, representando sus temores más profundos, la silueta de gente que habían perdido, fracasos que los habían marcado. Valeria sintió que el aire se le escapaba. No pueden hacerme daño. Yo elijo la luz, gritó, y el libro comenzó a vibrar con fuerza, la sombra se retorció, furiosa. No hay salida. El sacrificio siempre cobra su precio. Pero la verdad también libera, respondió Lucas. Vamos, juntos. Las manos entrelazadas, cada uno de ellos empezó a avanzar hacia sus peores temores, enfrentándolos cara a cara. La figura que representaba el dolor de Valeria se desvaneció cuando ella pronunció el nombre de su dolor más profundo, y se sintió ligera. Ana, al ver que su sombra se disipaba, gritó, yo también. Yo quiero sacrificar la duda que siempre me ha acompañado. No me dejaré vencer más. Y yo elijo dejar ir la tristeza por lo que no pude ser, exclamó Lucas, mientras la figura de su sombra se desvanecía en la luz brillante que ahora los envolvía, en un destello de luz pura, la habitación tembló. Las sombras que antes los acosaban comenzaron a desvanecerse. La risa burlona de la sombra se convirtió en un grito de terror. No. No pueden ser más fuertes que yo, resonó en el aire, mientras una ola de luz los envolvía, la sala se iluminó como un volcán en erupción, y de repente todo quedó en calma. Lo logramos, murmuró Valeria, sintiendo la energía que emanaba del libro. Lo hicimos, pero ¿a qué costo? En ese momento, el silencio fue reemplazado por un brillo suave y cálido, llenando el espacio con una sensación de paz. El libro se cerró, pero no antes de que cada uno de ellos viera sus nombres grabados con luz en su interior, simbolizando un nuevo comienzo. Sin la sombra acechando, se sintieron aliviados, pero conscientes del sacrificio que habían realizado. Se miraron entre ellos, sin saber si la oscuridad había sido completamente erradicada, pero sabiendo que habían enfrentado lo que habían llevado dentro. Sabían que un nuevo camino se abría ante ellos. Siempre estaremos juntos, en la luz y en la oscuridad, prometió Ana, sus ojos repletos de lágrimas. Sí, lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, respondió Lucas, sonriendo. Valeria sintió el peso del mundo levantarse de su pecho. Siempre tendremos nuestro poder, y una amistad inquebrantable. Esto fue solo el comienzo de un camino que elegimos, lleno de verdad y amor. Y así, con el conocimiento de su propia fuerza y el compromiso entre ellos, salieron al amanecer, dejando atrás las sombras, listos para enfrentar lo que el futuro les deparaba. Ahora, no puedes perderte lo que viene a continuación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal mediante estas acciones. Vamos juntos.